Hola, aquí el Gnomo presentando la quinta parte de Creepypastas, especial terror en los videojuegos. Espero que lo disfruten, comencemos. El día de hoy les voy a contar la historia de un joven conocido como Jadu Sable. A dicho joven se le regaló un Nintendo 64, se lo regaló un amigo y Jadu Sable se sintió contento de volver a jugar los juegos que había jugado en su niñez. Pues ese mismo fin de semana, Jadu Sable se fue de compras a las ventas de garaje cercanas, logró adquirir una copia de Pokémon Stadium y de Golden Age, además de un par de controles más para el N64. Él habla de tener una especie de sexto sentido, así que antes de volver a casa, una última parada llamó su atención. Una casa con una mesa y algunas cosas que se podrían clasificar como chatarra. Sin embargo, sin explicarse por qué, se dirigió allí y un hombre viejo le sonrió amablemente y de esta manera le dio la bienvenida. Dice que le llamó la atención que aquella persona era ciega de un ojo. Jadu Sable entonces le preguntó si no tenía algunos videojuegos que le pudiera vender. El anciano le dijo que vería en la parte de atrás y regresó con un inconfundible cartucho gris de N64, sin etiqueta, pero al cual le habían escrito con un marcador permanente la palabra Majora. Jadu Sable se emocionó mucho ante aquel hallazgo, le preguntó al viejo cuánto quería por él y aquel hombre contestó que se lo regalaba, que había pertenecido a un chico de más o menos su edad que ya no vivía ahí. Ben de Celta. Jadu Sable le agradeció y el viejo le dijo adiós entonces o en inglés go Yeten. Jadu Sable entonces regresó a casa y puso el juego, vio que solo había un archivo salvado con el nombre de Ben, entonces comprendió que el viejo le había dicho adiós Ben o en inglés go Ben. Nuestro joven poseedor de mejoras más que entonces entró por curiosidad al archivo y vio que estaba casi completado el juego, pero quien lo hubiera jugado, jamás lo terminó, así que creó un nuevo archivo, lo nombró Link y comenzó a jugar. Pero dentro del juego comenzaron a llamarlo Link y también Ben. Él creyó que era algún bug del juego, se dirigió a borrar el archivo llamado Ben. Ahora en el lugar donde debería aparecer el nombre en los textos, solo había un espacio en blanco, así que dejó el juego por ese día. Comenzó a jugar nuevamente, intentó hacer el glitch del día final. Que se trata de que con el reloj a punto de llegar a cero, hables con el astrónomo y veas por el telescopio. Si lo hiciste correctamente, el contador del reloj desaparece y básicamente tienes otro día para seguir. Él creyó que había logrado el truco a la primera y cuando salió del telescopio, en vez de encontrarse al astrónomo, se encontró dentro del cuarto final de mejora. Con Skull Kid viéndolo, sin importar a dónde se moviera, Skull Kid siempre estaba frente a él, observándolo sin decir nada. Skull Kid nunca aparece ahí, así que creyó que se trataba de un bug y estaba a punto de oprimir el botón de reset, cuando vio un diálogo que decía no estás seguro del porqué pero aparentemente tienes una reservación. Esa línea es de Potin. Que nada tenía que hacer aquí. De pronto apareció otro mensaje: ¿quieres ir a la guarida del templo de jefe? Si barra no. Jadu Sable titubeó algunos momentos, pero finalmente decidió que sí. La pantalla se volvió blanca y de pronto apareció el mensaje: el amanecer de un nuevo día. Entonces fue transportado a una versión extraña de Clock Town, con la peculiaridad de que no había habitantes en él, además de fondo se escuchaba la canción de Alinson pero tocada al revés. Y claro, la risa de Happy Mask Salesman. A estas alturas Jadu Sable ya se estaba espantando, dice que sintió una soledad tremenda que nunca había experimentado en un videojuego antes. Que quería salir de aquel lugar tocando alguna canción con la ocarina, pero nada pasaba. Dayfowl 0530 Dayfowl.wmv además, sin saber por qué algo lo impulsaba a continuar. Dice entonces que llegó a la zona de la piscina y fue cuando sucedió, ahí estaba la estatua de Link. En lo personal le encuentro una expresión bastante perturbadora y de ahí no se la pudo quitar de encima. A donde quiera que iba, la estatua lo seguía por donde quiera que fuera, apareciendo literalmente detrás de él. Pues bien, Skull Kid no tiene movimientos. Pero este sí y mató a Link de una manera inusual, quemándolo. Fueron 3 intentos de Jadu Sable y los 3 terminaron de la misma manera, con Link inmolado. Entonces el juego comenzó a hacer algo que parecía como si estuviera procesando miles de datos. Solo para mostrar nuevamente la muerte de Link, pero esta vez le siguió un mensaje que traducido al español decía: te has encontrado con un terrible destino, ¿no es así? Después de regresar a la pantalla del título, descubrió que el archivo con el nombre Link ya no existía, ahora había uno con el nombre Your Turn. Tu turno. Entró a ese juego y se encontraba nuevamente en la torre del reloj con Skull Kid flotando sobre él. Decidió presionar el botón de reset y al volver debajo del archivo Your Turn había otro.
Otro con el nombre Ben. El archivo que había borrado estaba de regreso. Así que apagó el juego, lo dejó ahí y no durmió en toda la noche, escuchando la música al revés del juego. Fue a ver al viejo que le regalara el cartucho, pero no había nadie y en la casa había un letrero de se vende. Regresó a su casa y decidió compartir con el mundo por medio de YouTube lo que estaba viviendo, así que hizo algunos vídeos del llamado ahora cartucho maldito de Zelda. Se alejó del juego lo más que pudo, regresó a ver si el anciano estaba por ahí, pero su suerte fue la misma. Nadie en casa. Un vecino le preguntó si buscaba a alguien. Harusable le comentó que buscaba al viejo de aquella casa. El vecino le informó que se había mudado, así que Harusable le preguntó si sabía si aquel viejo tenía familiares, a lo que el vecino le dijo que no, que aquel hombre nunca se había casado y no tenía hijos ni nietos. Ya decidido, Harusable le lanzó la pregunta directa: ¿quién era Ben? El vecino le comentó que era el nombre de un chico que había muerto en un accidente, pero fue todo. No quiso decir nada más. Regresó a casa y volvió a jugar. Los dos archivos seguían ahí, Your Turn y Ben, las mismas cosas de antes pasaron y dice que el juego comenzó a hablarle, no por medio de los diálogos del juego, sino que literalmente le habló y le mencionó a Ben. Luego de esto, dejó de escribir unos días, pero un supuesto compañero de él aclaró en su blog que Harusable se estaba cambiando de casa y que estaba bien. Harusable volvió a escribir por última vez, diciendo que había algo más allá, algo que se salía de sus manos, que Ben no permitía nos pusiera sobre alerta, pero que él había dejado pistas en sus vídeos para que alguien pudiera interpretarlas. Además también dejó pistas en los tags de los vídeos. Lo último que dejó fue un diario publicado en su blog que describe lo que pasó con todo el asunto de Ben. Dice que conectó la capturadora de vídeo al N64 para poder hacer los vídeos y que creyó ver un icono con la cabeza de la estatua. Describe varios intentos. Después de buscar al anciano sin éxito alguno. Dice que se abrió un documento de Word y se comenzó a escribir solo, con las palabras hola en inglés y una dirección de internet. www.cleverbot.com entró al sitio y dice que es una sala de chat de esas que se van contestando con respuestas ya programadas, y he aquí los fragmentos más importantes de la conversación de Harusable y Cleverbot. Harusable: ¿quién es y cómo puedes controlar mi computadora? Bot: ¿quién soy? Harusable: es cierto, no eres más que un bot. Bot: ¿estás seguro de eso? Harusable: dejar de estar jodiendo con mi computadora. Bot: yo soy tu computadora. Harusable: qué bonita historia, voy a llamar a DPS, escogiste mal tu víctima. Bot: tengo que esperar hasta que juegues ese juego otra vez. Harusable: ¿qué? Bot: ese juego. Harusable: Majora's Mask. Bot: sí. Harusable: ¿cómo sabes eso? Bot: ¿por qué? Harusable: ¿por qué qué? Bot: yo lo hice. Harusable: ¿hiciste qué? Bot: jugué contigo. Harusable: ¿qué carajo? Bot: te asusté. Harusable: ¿quién carajos es? Bot: Ben. Harusable: ¿la estatua? ¿Estás dentro de mi computadora ahora? Bot: sí. Harusable: ¿cómo? Bot: tú me conectaste. Me imagino que Harusable ya estaría más que asustado ahora. Dice en su siguiente anotación que Ben volvió a hablar con él por medio de Cleverbot, que le dijo que era especial porque él podía ayudarlo, que quería ser libre, que estaba atrapado dentro de la computadora. Harusable dice que se preguntó cómo podía confiar en esta cosa. Ben lo volvió a llamar, pero esta vez Harusable lo ignoró, pero la estatua de Link comenzó a aparecer al azar en páginas donde no tendría nada que hacer. Dice también que lo siguiente en la lista de Ben fue editar su vídeo de YouTube, cortando todas las partes que hacían referencia a él. Después tuvo un sueño horrible donde él se convertía en la estatua, despertó llorando y gritando y fue a la computadora a hablar con Ben. Fue ahí donde se enteró que Ben había muerto ahogado. Básicamente esa es la historia que nos cuenta Harusable. Con una advertencia al final que va más o menos así: no tomen ninguno de mis vídeos, no copien mis textos, no bajen nada de lo que yo he escrito o hecho. Ninguna imagen, nada, absolutamente nada, ya que voy a jugar el quinto día de Zelda. Al terminarlo quemaré el cartucho y destruiré mi laptop, esperando que la historia de Ben termine aquí. Serious Santos. Me importa un coño si no me creen esta historia, pero les contaré algo que me pasó hace 3 semanas.
Hace poco tiempo, mi padre me había regalado una netbook para hacer mis TP de la secundaria ya que tenía muchos en el año. En un momento decidí preguntarle si podía comprarme unos pocos juegos de computadora e instalarlos en la netbook, ya saben, para cuando termine mis trabajos haga algo entretenido mientras estaba aburrido, y mi padre dijo que sí, pero que sean pocos juegos y más estudio. Mi padre no le gustaba que pasara mucho tiempo en la computadora. Conseguí un poco de plata y me fui a caminar por las calles cerca de mi casa, a ver si encontraba algún local de juegos interesantes para comprar. Me detuve en una tienda de garaje para observar algunos juegos y me llamó la atención. Uno de ellos era el Serious Sam 2. Capaz a ustedes no les guste mucho, pero este juego era mi juego de infancia cuando tenía más o menos unos 8 o 9 años. Le pregunté al dueño a qué precio me lo dejaba y me dijo que me lo regalaba. Yo quedé WTF. Les di las muchas gracias y me dijo con una sonrisa: a usted. Estaba tan emocionado por jugar al juego de mi infancia que rápido fui corriendo a mi casa, abrí la disquetera y puse el CD. Al introducir el CD noté que pasaba algo extraño ya que no me aparecía ningún menú para instalar, simplemente se introdujo al juego. No le di mucha importancia. Como siempre, comenzó el intro del juego todo normalmente hasta llegar al menú. En el menú solo aparecía la opción un jugador, lo cual me molestó ya que pensé que seguro era una versión pirata. Al seleccionar esa opción me llegó a qué tipo de modo de dificultad que quería jugar, pero esto era muy diferente. También solo me aparecía un maldito modo de dificultad llamado 666. La cara del chico de Serious Sam era una foto de él sin ojos con una sonrisa macabra mirando frente a frente al espectador. Al presenciar semejante cosa quedé totalmente pálido, pero todavía tenía la idea de que el juego era pirata y eso me tranquilizó un poco y decidí jugarlo. Al seleccionar empezó a cargar la partida, pero en la imagen de fondo era todo negro y no estaba el personaje que dice sus datos en cada misión, solo aparecía un texto con muchos signos que yo creo que eran satánicos. Al terminar la carga aparecí en la pista de la primera misión normalmente sin ninguna cosa extraña. Lo único raro era que en los jardines y en las casas de madera que había en la primera parte de la pista no había ninguno de los enanitos azules que te aparecía en la mayoría de las misiones para ayudarte, ni los pollos del comienzo estaban. Era muy raro, pero decidí continuar y seguir adelante. Seguía y seguía, pero no había ningún tipo a quien matar. Esto ya me empezó a aburrir, pero al llegar a la última zona de la primera misión, que sería la zona en donde combates con los monstruos que salen tirados de las naves y el tipo harto que te tira unas hachas, apareció algo que me dejó paralizado. En esa misma zona, estaban todos los enanos azules muertos, descuartizados, maltratados, degollados y destripados de una manera hiperrealista. Parecía que habían hecho una guerra con algo y habían perdido, pero esto era mucho más. O más una guerra, era una masacre. ¿Qué clase de demonio haría semejante cosa? Después de esto, las nubes mueven más rápido y el cielo se vuelve totalmente rojo, como si el tiempo se estuviese acelerando. Entonces me asusté mucho y me fui corriendo por la puerta en la que pasas de nivel, pasando por todos esos pobres cadáveres, pero al pasar por la puerta en vez de pasar de nivel me llegó a una zona que parecía un sótano. Enfrente mío había una tumba, la cual solo decía la fecha de cuando murió, pero lo más raro de todo esto es que en esa fecha era una fecha que todavía no pasó, o sea que faltaba un tiempo para que se cumpliera esa fecha, pero no le di mucha importancia, simplemente me daba curiosidad de abrir el ataúd para ver quién era el misterioso fallecido. Me coloqué enfrente del ataúd y presioné la tecla, en lo cual supuse que era para abrir o levantar objetos. Al presionar mi corazón latía a 1000 por segundo y cuando vi quién era que estaba adentro quedé inválido. Era yo. Estaba yo tirado en esa tumba, pero no era lo peor de todo. Yo estaba descuartizado, tenía sangre en todas partes, la cara toda deforme que apenas pude notar que era yo. No grité, simplemente me desmayé. Al despertar estaba en un hospital y los médicos me dijeron que me habían encontrado tirado en mi cuarto desmayado. Yo les dije que si vieron algo raro en la computadora y me dijeron que no notaron nada extraño en la computadora, que no había ninguna aplicación abierta. Desde ese entonces jamás quise saber algo del juego Serious Sam, jamás. Según una leyenda urbana, Polybius era un videojuego arcade. Habría sido lanzado durante 1981, causando efectos devastadores a sus jugadores. Por ejemplo, locura, estrés, horribles pesadillas e incluso tendencia al suicidio. Se cuenta que, poco tiempo después de su lanzamiento, el juego habría desaparecido sin dejar rastro alguno. Leyenda urbana. Según la leyenda urbana, un videojuego nunca antes visto apareció en varias salas de juegos de los suburbios de Portland, conocido como Polybius.
Supuestamente, el juego fue fabricado por una empresa llamada Synesis en alemán, pérdida de los sentidos y programado por Ed Rothberg. En el juego, el jugador manejaba una nave que disparaba a una serie de enemigos mientras las fases se desarrollaban con una temática tipo puzzle. Asimismo, todos los testigos coincidían en que una particularidad del juego era que la nave no se movía con el mando, sino que la pantalla rotaba alrededor de la nave. El juego constituía una revolución en aquella época, y su aspecto gráfico, de colores vivos y abundantes efectos luminosos, fue una gran atracción para todos los jugadores de videojuegos. Imágenes de un remake hecho por fanáticos de la leyenda. Al poco tiempo, el juego se hizo muy popular, hasta llegar al punto de producir adicción en algunos jugadores. Siempre se formaban largas colas para poder jugar. Los relatos de las personas que tuvieron la oportunidad de jugarlo hablaban de combinaciones de luces estroboscópicas y gráficos, que contenían mensajes subliminales. El juego producía afecciones neurológicas en los jugadores, como mareos, tics nerviosos, vómitos, pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas y ópticas, ataques epilépticos y terrores nocturnos. También aseguraban ver caras fantasmales por el rabillo del ojo recorriendo la pantalla del juego a una velocidad casi imperceptible, así como mensajes que instaban al suicidio o al conformismo, tales como Kill yourself, mátate, no imagination sin imaginación, no thought, no pienses, confórmate, honor apathy, honra la apatía, do not question authority, no cuestiones a la autoridad o surrender, ríndete, entre otros. Muchos afirman haber oído voces y lamentos entremezclados con el fortísimo y confuso sonido del videojuego. Curiosamente, el juego al principio provocaba una gran adicción, para después generar un odio visceral al mismo. Los jugadores olvidaban en qué consistía el juego de forma escalonada, por lo que hoy en día es casi imposible encontrar un testimonio de alguien que haya conseguido jugar y lo recuerde a la perfección. Cuando se cerraban las salas de juegos, algunos testigos afirmaban ver a dos hombres con trajes negros, hombres de negro, que entraban a hablar con el dueño de la sala y tomaban notas en virtud de los efectos que éste les relataba. Esto acrecentó la sospecha de que la máquina pertenecía al gobierno estadounidense. Un par de testigos aseguraron que estos señores se habían olvidado de salir del menú de opciones y que cuando miraron a la pantalla, contemplaron atónitos como en esta habían parámetros tales como pesadillas, errores nocturnos, amnesia o alucinaciones auditivas y mensajes subliminales. Finalmente, la prensa local de Portland hizo eco del fallecimiento de un jugador que sufrió un ataque epiléptico mientras jugaba. Al día siguiente, empleados de la compañía, vestidos como siempre de negro, acudieron a todas las salas en donde se había instalado el juego y se llevaron todas las unidades, haciéndolo desaparecer para siempre. Explicación. Se desconoce el origen de la leyenda, aunque probablemente se trate de un bulo que surgió en Usenet. Algunos blogueros sostienen que la historia surgió cuando se lanzó Tempest, juego arcade similar al descrito por la leyenda. Al parecer, la primera versión de este juego tuvo problemas, algunos niños sufrieron epilepsia, y se tuvo que retirar. Varias personas han afirmado tener un ROM del juego, pero ninguno de ellos lo ha hecho disponible para el escrutinio público. Esta falta de pruebas contundentes es una situación típica en los bulos y las teorías de conspiración. Además, todavía circula información contradictoria sobre el estilo o el género del juego. Algunas fuentes afirman que es un juego donde hay que avanzar por laberintos tipo puzzle, mientras que otros lo describen como una nave que combate en el espacio. La leyenda sobre Polybius apareció en la edición de septiembre de 2003 de la revista GamePro, como parte de un reportaje sobre las leyendas urbanas de los videojuegos titulado Secretos y Mentiras. Asimismo, la famosa página sobre leyendas urbanas Snopes.com también desmiente el mito 2. En la cultura popular, el juego apareció en el capítulo de Los Simpson titulado Please Homer, Don't Hammer Ems. Titulado Por favor, Homer, no des ni clavo en España y por favor, Homero, no uses el martillo en Hispanoamérica de la temporada 18. En él se puede ver una máquina recreativa con un solo botón en el panel. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Este ha sido el Nomo y hasta el próximo vídeo, chao.